Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos a una conferencia más de la Asociación de Historiadores de Jalisco. En esta ocasión vamos a escuchar la investigación de la doctora Isabel Juárez Becerra, que nos va a presentar una parte de su investigación doctoral que trata sobre la casa de recogidas en Guadalajara, siglos XVIII-XIX. Antes de pasar a leer su semblanza curricular, pues vale decir que Isabel es miembro de esta asociación, miembro fundadora, y bueno, nos va a compartir un poco de esta investigación que además de llevarle varios años de su vida, pues ha sido una investigación premiada y muy bien recibida por la academia. Entonces espero que sea de su, bueno, estoy segura que va a ser de su interés. La doctora Isabel es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán. Del 2020 al presente realiza una estancia postdoctoral como investigadora en la Maestría de Historia de México de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la categoría de candidato al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de CONACYT, a partir del año 2021. Sus principales líneas de investigación son la historia de las instituciones, historia de las mujeres e historia del derecho. Cuenta con varios artículos publicados y capítulos de libros, los cuales están relacionados con la historia de las mujeres en Nueva Galicia, en especial sobre transgresiones sexuales, las cuales pueden consultarse en su sitio particular de academia.edu. Isabel es fundadora de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, la REC, cofundadora también de la Red Iberoamericana de Historiadoras, cofundadora de la Red Las Otras Historias, Marginalidad, Delito y Transgresión Social, cofundadora del colectivo Ágora de Occidente, en colaboración con el Colegio de Michoacán, y, como ya adelantaba, socia fundadora de esta Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda. Su investigación doctoral se enfocó en el estudio de las casas de recogidas, que es lo que ahora nos va a presentar, a partir de que se ideó en 1745 esta institución y hasta que se integró al complejo del edificio de la Penitenciaría de Escobedo en 1871, es decir, una historia general de esta casa a partir desde su creación individual hasta su incorporación a la penitenciaría en el siglo XIX. Con este proyecto obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero en la edición 2021, otorgado por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, en la categoría Mejor Tesis Doctoral. Y bueno, esta investigación además próximamente será publicada como libro por el Colegio de Michoacán, que es la institución donde realizó la investigación. Sin más preámbulo, bueno, cedo el uso de la voz a Isabel, que, como ya vieron, además de ser una gran profesional, es una gran amiga y colaboradora de esta asociación. Muchas gracias, Laura, y a todos los participantes, a los organizadores de la Asociación de Historiadores de Jalisco, porque creo que estos espacios siempre nos impulsan al diálogo, a compartir lo que estamos investigando. Me incluiría como nueva generación, estas nuevas generaciones. En este caso lo que voy a presentar va a ser publicado, ya está en este mes, estará por salir en la librería del Colegio Michoacán, y bueno, aprovecho el espacio para un poco la promoción del libro. ¿Qué es una casa de recogidas? ¿O qué era una casa de recogidas? En aquel momento del siglo XVIII, en Nueva España, había tres tipos de casas de recogidas. Una que se utilizaba para enviar a las mujeres que cometían pecados, las mujeres públicas principalmente, pero que ellas, de manera voluntaria, deseaban corregir sus vidas y se iban a esas casas de recogidas para redimirse de manera voluntaria. Otro espacio, también llamado casa de recogidas, era para aquellas mujeres desprotegidas, las viudas, las jóvenes doncellas huérfanas, que necesitaban un espacio de protección. Y había otro tipo entonces de casas de recogidas para estas mujeres que no habían pecado, pero necesitaban un espacio donde resguardarse de los males del mundo. Y otro tercer espacio de casas de recogidas es en el que yo me centro en esta ocasión, que son
espacios donde se enviaba a las mujeres que cometían delitos o pecados y eran enviadas por la justicia. Los tribunales eclesiásticos, los tribunales seculares o incluso por peticiones de particulares se pedía que ingresaran aquí, a las casas de recogidas. ¿Qué casas de recogidas había o cuál era el sentido? Esta es el frontis de una casa de recogidas de la Ciudad de México, que dice: a mayor honra y gloria de Dios y de Santa María Magdalena, patrona de esta casa de públicas pecadoras. Y bueno, la remodelación de la casa fue hecha por la Santa Inquisición, así que también nos vamos dando cuenta a quién servía esa casa de recogidas. Esta casa de recogidas de Ciudad de México, el frontis que nos dice la casa de recogidas de Santa María Magdalena, también nos dice la advocación a la que estaban dedicadas. Muchas de estas casas recogidas estaban bajo la advocación de María Magdalena. ¿Por qué? Porque era el modelo perfecto de redención. Una mujer pecadora que encuentra a Dios se redime, y eso era lo que se esperaba de todas esas mujeres que entraban a la casa de recogidas. Y se esperaba, por ejemplo, Santa María Magdalena, Santa María Egipciaca, ese tipo de mujeres que tenían esa vida de santidad, pero que habían llegado a la santidad a través de su redención, era lo que se pretendía impulsar en las casas de recogidas. La que estuvo aquí en Guadalajara fue tardía. Estas casas de recogidas están desde el siglo XVI en España. Aquí a Nueva España, a México, empezaron también en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII se generalizó su uso. ¿Por qué? Porque en todos lugares había mujeres que transgredían, que delinquían y que pecaban. Entonces había necesidad de esos espacios, se volvió una necesidad. Y era diferente a la dinámica de los colegios o los conventos. Por ejemplo, los conventos generalmente estuvieron en las ciudades de mayor importancia, en Ciudad de México, en Puebla, en Antequera, en Valladolid, aquí en Guadalajara. E incluso el número de conventos de cada ciudad nos dice la importancia que tenía la ciudad en aquellos momentos. ¿Por qué en Ciudad de México había 21 conventos de mujeres? Era la capital. ¿Por qué en Puebla había 11? ¿Por qué en Antequera había 6? ¿Y por qué en Guadalajara solamente había 5? No eran las mismas fortunas, no era la misma población, pero tampoco la ciudad era la ciudad que ahora conocemos, ¿no? No era esta gran ciudad. Y había obviamente muchas ciudades en las que no había conventos. Lo mismo con los colegios de niñas, solamente algunas ciudades tenían colegios de niñas. Pero en ciudades pequeñas, bueno, entonces cuando llegó aquí la Casa de Recogidas de Guadalajara a la ciudad, en el siglo XVIII no había ninguna otra institución similar, y en Ciudad de México ya había 3, por ejemplo. ¿Quién trajo esta Casa de Recogidas aquí? ¿O cómo fue que llegó? La casa la impulsó el jesuita Joseph de Castrocita, que estaba de rector de la Compañía de Jesús, aquí, del Colegio de la Compañía de Jesús aquí en Guadalajara. Era el rector. Él llega aquí, él había estado en su peregrinar como jesuita, había estado en la península de Yucatán, donde había conocido al obispo Juan Gómez de Parada. Llega aquí a Guadalajara, tiene esta propuesta de generar una casa de recogidas y ya conoce al obispo a quien le presenta la propuesta. El obispo apoya la realización de la casa de recogidas. Por eso es que yo la investigo desde que se ideó, desde que el jesuita empezó a gestionar este apoyo para que se creara la casa de recogidas. El jesuita se va, regresa a Ciudad de México, pero el proyecto sigue en pie. Y el proyecto lo materializa Joseph de Castrocita, Juan Gómez de Parada y su hermano Ginés Gómez de Parada. El obispo y Ginés, que era su hermano, que estaba como deán de la catedral. Entonces había una dinámica para que ambos concluyeran esa parte de la casa de recogidas. ¿Cómo o de qué manera se funda esta casa? Una mujer de Guadalajara deja a través de su testamento una propiedad en las inmediaciones de la Ayuda de Parroquia del Pilar. Deja un terreno. Gómez de Parada aporta otra cantidad para que se compre otro solar cercano a esa vivienda y se tenga un espacio más amplio para la casa de recogidas. Se manda a pedir por donativos limosnas al Real de Minas de Bolaños. Entonces hasta Bolaños aportó económicamente para que se tuviera la casa de recogidas acá. ¿Y por qué esta imagen? Gómez de Parada era muy devoto de la Virgen de Guadalupe y su hermano Ginés Gómez de Parada también. Incluso impulsaron para que el comercio de la ciudad de Guadalajara tomara como patrona de la ciudad a la Virgen de Guadalupe. Y esta es representación de Gómez de Parada con la Virgen de Guadalupe. Las gestiones de la casa empiezan en 1745 y se funda, se abre formalmente el 12 de diciembre de 1751.
y si consideramos la devoción de Gómez de Parada hacia la Virgen de Guadalupe, entendemos por qué se abrió en ese momento. Aquí está una parte de la que era la manzana de la Casa de Recogidas en aquel momento. Está la ayuda de Parroquia del Pilar, a un costado estaba la Capilla de Aranzazú, fundada también por vascos, la Casa de Recogidas y el legado que dejó Antonia Corona. Eso fue la parte que ella dio en su testamento, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar lo del testamento? Porque desde que lo deja en su testamento lo coloca como una obra pía, una obra piadosa. Entonces, estas casas de recogidas que tenían esta función de dar espacio, dar cabida a todas estas mujeres que delinquían o pecaban, se entendía que era una obra piadosa, una obra de asistencia, porque había sido fundada con parte de lo que se donó en ese testamento, y si la persona que lo legaba en su testamento lo hacía para de alguna forma pues ganarse el perdón de Dios o tener esta otra visión, ¿no? De cómo lo que ella dejaba en su testamento iba a redundar para la salvación de su alma. Entonces ya desde ahí también se vuelve una obra piadosa, una obra de asistencia hacia las mujeres. Bueno, este mapa es de 1800. Acá, bueno, no puedo señalar muy bien, pero la Casa Recogidas está aquí arriba. Vemos acá está el convento del Carmen, digamos, que se ve como la huerta del Carmen, y enseguida está la Casa de Recogidas, ahí pequeñita, pero se alcanza a distinguir. También es muy significativo que esté en las afueras de la ciudad, porque los conventos de mujeres se procuraban estar al centro, los colegios también, cerca del santuario o cerca de por Santa Mónica y San Felipe, que por ahí está el de San Diego, pero la Casa de Recogidas estaba prácticamente en las afueras de la ciudad, y que es algo muy sistemático en los espacios carcelarios, que se envía a los que delinquen o a los que pecan a las orillas, a los extremos de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Esto es, en su momento, a principios del siglo XX, lo que es la ayuda de Parroquia del Pilar, y esto que se alcanza a ver aquí a un costado era la Casa de Recogidas. Algo queda todavía de esa Casa de Recogidas, ¿no? Pero, ¿cuál era la dinámica de esa Casa de Recogidas una vez que se abrió? Tal cual, los encargados de la justicia salían, hacían rondas en la ciudad. Si encontraban mujeres solas o a deshoras de la noche, las tomaban y las llevaban a la Casa de Recogidas. Si alguna mujer cometía algún robo o estaba envuelta en una riña, las justicias las llevaban a la Casa de Recogidas. Pero también, si un esposo consideraba que su esposa se había portado mal, él de manera, a título personal, agarraba a su mujer o a su hija, si consideraba que su hija era rebelde, y llevaba a su hija o a su esposa a la Casa de Recogidas y pedía que se le mantuviera ahí depositada hasta que la mujer pues se arrepintiera de lo que había hecho, prometiera portarse bien, y ya hasta que él lo decidiera ya podía salir. ¿Quién más eran enviadas a las casas de recogidas? Las esclavas. En el momento que los amos querían venderlas y no encontraban buen comprador para no sufragar con todos los gastos, o la enviaba por cierto tiempo a las casas de recogidas, también a título personal. Como eran sus amos, también si una esclava salía embarazada o él decidía que había cometido alguna transgresión, la enviaba a título personal a la casa de recogidas. Es toda esta variedad de mujeres que hay ahí. ¿Qué hacen las mujeres que son remitidas ahí? Como el propósito es que logren salvar su alma, y esto es muy importante porque también por eso no se le consideraba que fuera un espacio netamente de castigo, sino un espacio de redención, de corrección. Te envío ahí por tu bien, porque así vas a poder redirigir tu camino, reamistar, recobrar tu amistad con Dios, y sobre todo vamos a procurar la salvación de tu alma. Va a haber castigo físico, va a haber el castigo del cuerpo, había disciplina con látigo y la autoflagelación, ¿no? Pero se entendía que era necesario que el cuerpo sufriera para que esa alma pudiera salvarse. Entonces, no se entendía esta parte del castigo, sino que se daba la importancia a lo que era la finalidad del castigo. La finalidad del castigo era salvar esas almas. Con esa idea de la salvación del alma se entendía por qué las mujeres despertaban haciendo oración,
asistiendo a la misa, hacían ejercicios espirituales, practicaban el rosario. En el momento de la comida hacían lo mismo que se hacía en instituciones conventuales, que era, por ejemplo, mientras todas estaban comiendo, había alguien que les leía lecturas piadosas. Eso mismo pasaba en las casas de recogidas. Mientras las recogidas estaban comiendo, había alguien que les leía lecturas piadosas, ¿no? Con este propósito de que mientras alimentaran el cuerpo, también alimentaran el espíritu para llegar a esa salvación. ¿Por qué era tan usual que esto que pasaba en los conventos pasara en las casas de recogidas? Porque entendemos que había una dinámica institucional que pretendía infundir en las mujeres el valor moral del recogimiento. ¿Qué implica esto? Se entendía como que esos espacios iban a ayudar a esa santificación, iban a impulsar o a influir para que se tuviera ese recogimiento, ese valor del recogimiento, que fuera modesta, que cuidara su honra, que fuera recatada. Había un cúmulo de valores o ideales que se esperaba que las mujeres aprendieran en su espacio en la casa de recogidas. ¿Qué más castigos se les ponían a las mujeres ahí? Desde muy pronto, 1758, 1759, pues se dieron cuenta que había más de 100 mujeres en la casa de recogidas y no había dinero suficiente para alimentarlas a todas. Aunque tenía algunas fincas de renta, que era como generalmente se mantenían estas obras asistenciales, los colegios, incluso los conventos, tenían fincas a sus costados que ponían a renta, y con el alquiler, pues eso tenía un poco la fundación. Y además que en esos momentos se hacía todo lo posible para que las fundaciones contaran con los legados piadosos suficientes para que garantizaran o se previera su perpetuidad, ¿no? Se pensaba fundar una institución que fuera perpetua, ¿no? Conventos, colegios, casas de recogidas. Pero hacía falta dinero para aquellos momentos, ¿no? Porque había bastantes mujeres. Y se propuso que las mujeres de esa casa de recogidas se encargaran de realizar los alimentos para los hombres que estaban en la cárcel de hombres. Y aquí es otro punto: había un espacio de la cárcel de hombres y otro espacio para cárcel de mujeres. ¿Cuál era la diferencia de esa cárcel de mujeres con estas casas de recogidas? Esas cárceles de mujeres se entendían como espacios de transición. Iban a ser enviadas ahí en lo que se realizaba el proceso. Una vez que se cumplía el proceso ante las justicias y se emitía una sentencia, podían pasar a la casa de recogidas, porque se entendía también que la casa de recogidas era un espacio de máximo castigo. Si las mujeres cometían penas leves, que implicara sentencias de días o de semanas, o si acaso unos cuantos meses, podían permanecer en la cárcel de mujeres sin problema, porque eran penas menores. Pero las que cometían delitos o pecados mayores, que merecían sanciones más fuertes, que ya implicaba de años, de 2, 8 o 10 años, incluso para aquellos momentos las penas máximas para las mujeres eran de 10 años, se les enviaba a la casa de recogidas. Esos eran los castigos máximos. ¿Qué tipos de delitos eran los que merecían esas penas máximas? Las que cometían principalmente infanticidio, las que estaban implicadas en delitos de sangre, homicidio o infanticidio, y también las que cometían adulterio, o las que estaban en relaciones ilícitas, amancebadas. Eran las que merecían penas más fuertes y eran enviadas entonces a esos castigos de las casas de recogidas. Pero bueno, estos castigos implicaban hacer la comida de los presos. ¿Qué era hacer la comida para los presos? Estamos hablando que esa casa de recogidas, la población oscilaba de acuerdo incluso a las temporadas del año. Había temporadas, por ejemplo, esta temporada de Cuaresma, en que había que hacer limpia la ciudad, y claro, la casa de recogidas estaba más llena, porque se cuidaba más el orden y que no hubiera pecadoras en la calle, y entonces aumentaba la población de las casas de recogidas. Una población que podía ir en algunos momentos como este de las 100 recogidas, y otros, incluso pasando Cuaresma, empezaba a reducir el nivel de ingresos y era 30 o 40 mujeres. Y estas 30 o 40 o 50 mujeres hacían la comida de los presos, que podían ser 300 o 400 o hasta 700 presos. Entonces es una cantidad que rebasa por mucho el número de mujeres que tenía que hacer la comida de los hombres en la cárcel. ¿Qué era lo que hacían? Pues para ese momento
era el castigo tal cual el metate y el fogón. Tenían que moler entre 200 o 300 kilos de nixtamal, preparar el nixtamal y molerlo en el metate, que bueno, ya sabemos que incluso la postura del metate, estar sobre las rodillas con la mano en el metate, que también llega a ser bastante pesada, y tener toda esta masa preparada para elaborar el desayuno y la comida de los hombres en la cárcel. ¿Qué implicaba el desayuno? Tortillas, 2 tortillas o una gordita de más o menos tamaño y atole blanco. En la tarde un guisado y más tortillas, chile, frijoles, un poco de garbanzos, de repente carne. Las mujeres se hacían cargo de todo eso. Para cumplir con esa encomienda de dar la comida a los presos, tenían jornadas muy arduas en el metate para preparar todo el nixtamal, porque el nixtamal, pues, además de que eran bastantes kilos, 200 a 300 kilos de maíz, había que esperar un poco a que se enfriara y que lo pudieran moler. O incluso el no esperar a que se enfriara, pues les causaba más daño en las manos, ¿no? Entonces empezaban sus jornadas desde la 1 o las 2 de la mañana con la molienda, la cocción del nixtamal y la molienda para que el desayuno estuviera listo a las 7 y la comida a las 12 del día. Entonces también entendemos que todo su día se la empleaban o se la pasaban en la cocina. Y también ahí mismo las mujeres que tenían penas más graves eran las que se dedicaban a las labores del metate, y las que no eran tan graves, digamos, estaban en las labores de la cocina del fogón, haciendo ya la preparación de los alimentos. Que eso también está en el fogón, pues implicaba otros malestares por el humo que se ahogaba en las cocinas. Entonces hablamos de que las mujeres, su cuerpo también era castigado con estas tareas, ¿no? Tenemos acá uno de los impulsores de la casa de recogidas. ¿Qué pasa con esta casa de recogidas cuando llega el momento de la independencia, por ejemplo? Cuando está el momento de la independencia, se entiende que había que castigar a todas las que estaban en la revuelta, ¿no? Y entra la casa en otra etapa, porque ese espacio que se había pensado antes de corrección, que era por el bien de las mujeres, para que lograran salvar su alma, cuando llega este momento político de la independencia, se envía a mujeres al por mayor, a todas las que se suponía que estaban involucradas, otras que solamente eran sospechosas, no había plena certeza de que estuvieran involucradas o no, y obviamente las que sí se tenían identificadas, que participaban en las gavillas o que andaban ahí en las milicias, pues con mayor razón se les enviaba a las casas de recogidas. Pero esto dejó entrever que entonces ya no era solamente un espacio para que las mujeres fueran ahí a ser salvadas, ¿no? A salvar su alma. Ya ese proceso de independencia dejó notar que sí era un espacio de castigo. Un espacio de castigo que ya dejaba poco a poco, dejaba de lado esta visión de salvar el alma. Y en ese momento llega este personaje que es José Domingo Ruz. José Domingo Ruz era el encargado, pues estaba de oidor en la audiencia de aquí en Guadalajara, y a él, como parte de ese cuerpo de jueces, se le comisiona que se encargue de la casa de recogidas. Y en ese momento es la parte de la independencia, ¿no? A él le tocó gestionar, digamos, la casa de recogidas en ese periodo de independencia. Y a través de su participación también se ve cómo hacía todo lo posible por mantener la casa de recogidas abierta, porque veía que en ese periodo era necesario por todas estas batallas. E incluso había mujeres que se detenían en Zacatecas, mujeres que se suponía que estaban implicadas o que estaban implicadas en la independencia en la región de Zacatecas, pero como en Zacatecas había cárcel de mujeres pero no casas recogidas, las enviaban hasta Guadalajara a cumplir su castigo, porque las mismas autoridades decían, acá solamente tenemos cárcel de mujeres y a ellas por máximo castigo pues las enviamos a Guadalajara. Entonces vemos que la institución se vuelve necesaria en esos momentos políticos, todavía más necesaria para poder mitigar toda esa situación que pasaba con las gavillas en el periodo de independencia. Bueno, este es de 1868, pero un poquito para explicar las dinámicas de la casa de recogidas, que recibía mujeres principalmente de Guadalajara, pero también mujeres de afuera, ¿no? De las otras regiones. Este es de 1868, la ciudad estaba dividida por cuarteles del 1 al 9, y aquí vemos también las
lugares de afuera, digamos, de Atotonilco, de Chapala, de San Pedro pues, de Tlaquepaque, de Sayula y de Zapopan, ¿no? Es decir, recibían mujeres de todos los lugares de Jalisco, o de aquel momento pues de la nueva, bueno, sí, para ahí ya era Jalisco, pero de la Nueva Galicia, ¿no? Se recibían mujeres de diferentes lados ahí a cumplir el castigo. Cuando estaban en estas casas de recogidas, pasa el periodo de la independencia, menciono esto pues de que ya se vuelve un asunto incluso político el envío de las mujeres al castigo, y ya cuando el Estado de Jalisco se conforma como tal, toma estas casas de recogidas y las hace parte del sistema carcelario del Estado. Entonces ya cada vez la institución pierde más ese dejo de salvar el alma, y también al interior de la institución se ve. En un momento, cuando estaba en la Nueva Galicia, en sus primeros momentos de fundación, que la fundó el obispo Gómez de Parada, con el jesuita de Castro Cid, pues la institución estaba a cargo del obispo, y por eso toda la información de la casa estaba en ese momento en el archivo del arzobispado de Guadalajara, porque se entendía que era de su jurisdicción y de su competencia, porque al final su principal propósito era salvar las almas, y por todo esto era parte de las atribuciones de la iglesia. Se consideraba lo deseable que la iglesia manejara las casas de recogida. Cuando ya se da la independencia y el gobierno del Estado de Jalisco las toma dentro del común de sistema carcelario, pues ya va cambiando poco a poco, se empieza a secularizar la institución, se dejan de hacer las misas todos los días, las misas ya solamente son los domingos, se dejan de hacer las oraciones todos los días, ya solamente se les envía los ejercicios espirituales. Antes se hacía periodo de vigilia jueves y viernes, o los días que estaban dedicados a la Virgen del Pilar o a la de Nuestra Señora de Aranzazú, es decir, había muchos días en que se guardaba pues el no comer carne, ¿no? Pasa la temporada de independencia, el periodo pues ya de como Estado de Jalisco, y ya esas prácticas empiezan a variar. Ya no se guarda esa vigilia, ya no hay tantas oraciones, pero siguen habiendo los castigos del metate, por ejemplo, siguen encargadas de la comida para los presos. Todo el tiempo mantuvieron esas funciones. También a algunas otras se les permitía hilar algodón, o también realizar las tortillas y ponerlas a venta, que era una forma en que la institución procuraba hacerse de ingresos para mantenerse. Y estos son algunos de los casos ya en el siglo XIX. Es Manuela Gómez y Petra Ramírez. Como les mencioné, las mujeres que eran enviadas más a esta casa de recogidas, o uno de los delitos más penados, era el de infanticidio. En este caso, Manuela Gómez, que vivía en una ranchería a las afueras de Guadalajara, quedó embarazada de una persona con la que no estaba casada. Esa persona, ese hombre se va, incluso se viene a trabajar a Guadalajara, ella queda sola, vivía con su hermano y está embarazada. Y para ese momento pues era una gran afrenta a la familia pues quedar embarazada y no estar casada. Todo el tiempo del embarazo ella argumenta que recibía la presión de su hermano, que la humillaba y la maltrataba pues por haber salido embarazada. Cuando ya llega el momento de dar a luz, ella va entre la milpa a esconderse o a buscar un lugar alejado para tener al bebé, que fue una niña, pero en cuanto nace le arroja una piedra en la cabeza. Esto es el grito de los niños, o el llanto de la niña, fue lo que alcanzó a alertar a algunas personas que estaban por la zona, y bueno, a ella la envían a la casa de recogidas, y si vemos ahí su pena es efectivamente de 10 años. Acá está el caso de Petra Ramírez en una situación de plagio. ¿Cuál fue la situación? Petra tenía ya un niño. Estaba casada con su esposo legítimo, digamos hasta ahí todo. Pero que quería tener otro hijo. Ya había tenido varios embarazos y no se había podido concretar el dar a luz. Entonces llega un momento en el que ella decide buscar a alguien que le regale un bebé. Ella finge un embarazo. Todo el mundo piensa que está embarazada, su esposo piensa que está embarazada, contrata a una matrona para que pues diga ocasionalmente que está embarazada. Pero llega el momento en que tenía que dar a luz y no había conseguido quien le regalara el niño o la niña.
se busca por toda la ciudad y termina en la penitenciaría de Escobedo, que no es casualidad, sabe que ahí hay mujeres que van y visitan a sus esposos, que con las dificultades económicas de estar solas, con niños que mantener, y busca por ahí afuera a alguien que le regale un niño o una niña. Cuando ve que no se lo pueden regalar, pues roba a uno de esos niños, de una de esas madres, de esas mujeres que tenían a su esposo en la penitenciaría de Escobedo. Se lleva al niño, pues la empiezan a buscar a la niña, en este caso se llevó a una niña, la empiezan a buscar por la ciudad, y después de varios tiempos dan con ella, porque efectivamente había muchas personas de testigos que sabían que esa mujer estaba preguntando pues quién le regalaba a un niño, entonces sí estaba ahí la sospecha. La detienen y pues la llevan, se descubre que todo era una falsa, que el embarazo pues se lo había estado fingiendo. Dios, me voy por acá. Voy ya volando. Y bueno, pues también es remitida a la casa de recogidas. Este tipo de delitos los pongo solamente a manera de ejemplo de las muchas mujeres que cayeron a la casa de recogidas. Y también para dar cuenta un poco de lo que ahí hacían. Cuando surge la penitenciaría de Escobedo, la casa de recogidas pues ya era un edificio viejo que se estaba derrumbando, y también muchos de los recursos que entraban al Estado se empezaron a concentrar en la edificación de la penitenciaría de Escobedo, y se empieza a descuidar la casa de recogidas. La casa de recogidas, por su estado, se vende. Esa casa que estaba junto a la parroquia del Pilar se vende, pero las mujeres que estaban en la casa de recogidas empiezan un periodo de peregrinar. Llega el periodo de la reforma, se hace la extracción, hay edificios que toma el gobierno, y por ejemplo esas mujeres recogidas estuvieron en algún momento en el convento de San Agustín, otro tiempo estuvieron en el convento de Capuchinas, en otro momento las remitieron a la cárcel de mujeres, y hasta después, hasta en 1864 se comienza a enviar de unas cuantas a la penitenciaría de Escobedo, y finalmente en 1871 se envía a todas las mujeres. Eso es muy significativo porque, por ejemplo, el espacio que se generó en la penitenciaría de Escobedo para las mujeres se fue adecuando, digamos, a las necesidades. La penitenciaría de Escobedo se pensó solamente para los presos hombres, no había un espacio para remitir a las mujeres. Como este edificio de las casas recogidas ya estaba decaído y ya no tenía ni siquiera un edificio propio, estaban transitando de un espacio a otro, pues se decide así enviarlas a la penitenciaría en un espacio, ¿no?, más pequeño. Y el espacio que ocupan se sigue llamando el departamento de recogidas. Entonces se va perpetuando esta idea de mujeres en recogimiento que son enviadas aquí a la penitenciaría. Bueno, esta es otra imagen también de la parroquia del Pilar, creo que menos nítida que la anterior. Y esta es una del interior, pero que en aquel momento esta casa de recogidas era un colegio que funcionó por mucho tiempo allí en Guadalajara. Esta parte de la estructura sí se considera, he ido varias veces a visitar el lugar con un compañero arqueólogo que a lo mejor ustedes conocen, Eric González Rizo. Fuimos a hacer una exploración del lugar y me comenta que esta parte del colegio, las arcadas de los dos niveles, sí corresponde podría decirse que corresponde a lo que fue el edificio original. Incluso las descripciones que tengo un poco por ahí de la casa de recogidas me indican esto, de estos dos pisos, digamos, estas dos plantas de la casa de recogidas. ¿Qué queda de la casa de recogidas? Esto, una barbería, una cocina económica y un estacionamiento, que creo que es lo que nos ha dejado esta gran ciudad, ¿no? Que todo el mundo quiere lugares de estacionamiento. Se conserva parte de los arcos, la escalera también parece ser que está de las primeras. Tuvo varios recortes, obviamente, y pues mucho demolida. Esta casa de recogidas, un poco para imaginarla qué era, ¿no? Para cuando después vayan a la ayuda a este estacionamiento, para identificar lo que había y ya no está, ¿no? Había un espacio para la rectora. La rectora tenía que vivir en la casa de recogidas. Se le permitía vivir con su familia. Estaba un espacio de enfermería que era atendido por las mismas reas, por las mismas recogidas. Algunas de estas mujeres, precisamente porque llegaban por adulterio, por amancebamiento, pues iban embarazadas, y en la casa de recogidas pues tenían a los hijos, a las hijas.
y una de las mismas mujeres ahí hacía las labores de matrona y las otras de enfermeras. Entonces tenían este espacio de enfermería. Tenían el espacio del comedor, que podría ser similar al que vimos hace rato en la imagen con las monjas. Estaba el espacio de comedor, que se le mencionaba refectorio, ¿no? Tenían los espacios de fogones y los espacios aparte para el metate. Y eso es muy curioso porque incluso el espacio del metate se menciona como el departamento de castigo o el departamento de la molienda, ¿no? Entonces se relacionaba el espacio con los tipos de castigos que estaban ahí haciendo las mujeres. Tenían 2 o 3 dormitorios, tenían el área de baños de comunes, 2 patios, una pequeña huerta y también un espacio, digamos, para los animales. Había, sobre todo la rectora podía poner puercos, gallinas ahí adentro de la casa recogidas. Tenían también un pozo, pues para esto de surtirse del agua. Eso era lo que había en ese espacio, eran esas 2 plantas. Había un espacio también de castigo diferente, que era el cuarto del cepo. ¿Qué era el cepo? Era algo que se colocaba en los pies para que estuviera, pues sí, amarrada, castigada ahí, era de metal, se le colocaba el cepo y aparte se les dejaba en un cuarto que tenía el mismo nombre, el cuarto del cepo, para las que cometían todavía mayores agravantes, fueran enviadas ahí. Estos agravantes ahí adentro incluso de la casa recogidas. Si se peleaban entre ellas, pues había este castigo. Si le respondían o se rebelaban contra la rectora, pues también las enviaba a poner en ese pequeño cuarto del cepo y les ponía el cepo en el pie, ¿no? Y como ya mencioné, los otros castigos pues era la flagelación. Y bueno, creo que eso sería por mi parte. La casa de refugios pues tiene bastante cosas que contarnos, desde el conocer a la ciudad. Con esto que les mencionaba del arqueólogo con el que fuimos a visitar, también me hacía notar de que es de las pocas casas de ese siglo XVIII que se mantienen en algo en la ciudad. Y creo que ya desde ahí es un elemento interesante a rescatar y a valorar cuando pasemos por ahí. Es complicado a veces acercarse como historiadores porque yo fui varias veces al estacionamiento a tomar fotos y a más o menos explorar el lugar hasta que me corrieron, ¿no? Porque pues hay intereses de por medio, a ellos no les interesa que se sepa que es un patrimonio histórico. Alguien en algún momento puso una placa que aquí estuvo la casa de recogidas y la quitaron porque no les conviene que se sepa que es un patrimonio histórico, que es una casa de recogidas, una finca de 1751. Y insisto, de las pocas yo creo que se mantienen de ese periodo en la ciudad y que conserva, a pesar de lo mucho que se destruyó pues para dar lugar al estacionamiento, se conservan algunas cosas pues que nos dan indicativo de lo que fue la casa de recogidas. Algo que vale la pena mencionar es también cómo hay cosas que empiezan a recobrar o a tener mayor notoriedad cuando se les relaciona a ciertos sujetos. Por ejemplo, lo que se ha hecho por Fray Antonio Alcalde y cómo se rescata su obra. Y aquí es lastimoso que esta obra, que no fue de su periodo, pues nadie le ponga atención porque no fue asociada a un gran personaje, ¿no? Aunque Juan Gómez de Parada, claro que también tuvo sus méritos, apoyó a los colegios, apoyó la instalación de las capuchinas también. Y, por ejemplo, Juan Gómez de Parada fue el primer obispo nacido en la Nueva Galicia que llegó a ser aquí pues obispo de la ciudad, ¿no? Entonces claro que en su momento tuvo su relevancia, pero lo dejo como nota al margen, ¿no? Como por rescatar a personajes se rescata también a su obra, pero eso implica pues no rescatar otras tantas que también merecerían la pena rescatarlas, sobre todo hacer del conocimiento a las personas lo valioso que pudo haber sido esa finca y pues lo poco que queda. Entonces, para cuando pasen por ahí, la ayuda de Parroquial Pilar, para los que quizá no la ubiquen, está el Convento del Carmen. De hecho, déjenme ver si esta dirección es González Martínez, en la esquina de González Martínez y Francisco Madero. Ajá. Ahí está. Ahí es lo que se conserva todavía. Pueden pasar al estacionamiento, se estacionan y aprovechan para ver lo que queda de la casa recogida, ¿no? Pero bueno, esto aparte de la historia de la casa, pues la historia del recorrido un poco del castigo hacia las mujeres, de los espacios para castigar a estas mujeres y sobre todo tener en cuenta que es algo que
fue un transitar diferente a la cárcel de mujeres, ¿no? Hay a veces confusión, o incluso hay a veces, ¿qué estudias? Pues la casa de recogida, así que era como una cárcel, a veces digo, ¿no? Como una cárcel, pero no era tal cual una cárcel. Entonces ya entra toda esta explicación que bueno, ya les compartí. Bueno, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, doctora Isabel, por esta charla que además de amena, pues ya nos dejó, creo, varias dudas. No dudas en mal, sino para inquietudes que nos despierta. En ese sentido, abrimos ahora un espacio para sus preguntas, sus comentarios. Voy a ir pasando el micrófono. Adelante. Ahí. Sí, buenas tardes. Una felicitación, doctora. En un inicio usted comentó que hubo 3 tipos de casa de recogidas. En este aspecto, ¿podemos catalogar como tal al Beaterio Viejo? Y una segunda, esta más bien es una leyenda, una anécdota. Según tengo entendido, se dice que en esa casa también Miguel Hidalgo entró y trajo a la Fernandita. No sé qué nos pueda comentar al respecto. El Beaterio sí daba una especie de protección a las mujeres de recogimiento, pero las mujeres que entraban al Beaterio lo hacían para tener una vida de semiclausura y sí dedicarse a esta vida religiosa también. El Beaterio Viejo incluso es contemporáneo a esta casa de recogidas, también por ahí de 1751. ¿Cuál es la diferencia? Incluso desde quién la funda. Los beaterios generalmente estuvieron fundados por personas que estaban en las terceras órdenes, que podría ser tercera orden franciscana, tercera orden de dominicos o de agustinos, que eran las que en ese momento más se usaban. Pero el devenir del Beaterio Viejo se fue perfilando hacia la educación y obviamente no se consideraba un espacio de castigo ni un espacio para recibir a públicas pecadoras, por ejemplo, pero sí podría tener semejanzas a ese espacio de casa de recogidas donde se daba protección a las viudas, a las huérfanas. Entonces sí puede tener una similitud. ¿Qué pasa con el beaterio? Las beatas también, incluso para recaudar fondos, abren espacios para la escuela de niñas, para ganarse la simpatía de la sociedad y que reciban más donaciones. Entonces tienen el área del pensionado para las niñas colegialas que se quedan ahí a vivir en la institución sin salir. En el pensionado pagan su cuota y aparte empiezan a generar un espacio de escuela abierta para las niñas que no podían pagar. Y se empieza a perfilar en esa sintonía educativa. Y tan educativa que cuando llega el alcalde, pues la torna casa de maestras de calidad y enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe, que es tal cual un colegio, pero llama la atención que antes de ser colegio de niñas de Guadalupe sea casa de maestras, porque la población base pues era esas beatas. Esa es la relación. Y en cuanto a la Fernandita, sí lo he escuchado, esa que llegó Miguel Hidalgo y dejó ahí a la Fernandita en la casa de recogidas, pero francamente no he encontrado ningún documento que lo pueda confirmar. Entonces por ahí puede seguir con, la leyenda, ¿verdad? Y, bueno, nosotros historiadores a veces tenemos la mala fama de que nos basamos solamente en documentos y no he encontrado un documento que me dé más pistas al respecto. Por eso sería muy interesante encontrarlo. Lo que sí he encontrado también es que, por ejemplo, cuando fue lo de la reforma, muchas mujeres de los conservadores o de los liberales, ya ven que hubo un ir y venir, eran enviadas también ahí a la casa de recogidas, ¿no? También es un espacio para castigar políticamente a los contrincantes, ¿no? Enviar a sus esposas o a sus hijas a las casas de recogidas, pero eso en el periodo de reforma. Muchas gracias. Vengo de Tlajumulco y allá tenemos una casa de recogidas en Cuescomatitlán. Es actualmente la delegación municipal y era mucho más grande de lo que corresponde la delegación que está a un lado del templo. Llegaba a la finca o propiedad de la familia del actual presidente municipal, Salvador Zamora. Se habla de una parte incluso que hay túneles pues, que llegan a la casa de esta propiedad privada. Y ahí tenemos algo de información, tenemos ahí un consejo de la crónica municipal y tenemos ahí algo de Cuescomatitlán. De Cajititlán casi nada tenemos, y Santa Anita, que le perteneció a Tlajumulco hasta 1904, se acaba de hacer un trabajo de las indias recogidas, el arquitecto Alcántar, que está en el Colegio de Jalisco, en la revista, en la última publicación, muy interesante el tema.
En cuanto al estacionamiento, pues el muchacho que lo atiende es un majadero, altera los recibos. Una vez le reclamé porque me estaba cobrando 2 horas de más y prácticamente me corrió y me pidió que ni me vuelva a parar, muy agresivo. Qué lástima. Gracias. Bueno, yo como estaba tomando fotos empecé a despertar muchas sospechas, ¿verdad? Entonces con mayor razón me corrí. La casa de recogidas la asimilaría más a estas casas de recogidas de depósito para dar protección a las indias en ese sentido, y también que sea un espacio de instrucción. Sí sería diferente a este modelo de casa de recogidas. Hay algunas notas que también aquí está Erika, que aprovecho pues para presentarlos, que Erika está muy interesada en esta casa de recogidas, porque hay mucha información que se podría, mucho que se podría aportar al estudio de esa casa de recogidas, porque era para indias. Aquí en el arzobispado hay alguna información de los donativos que hacía alcalde para esa casa de recogidas. Y era la casita de inditas recogidas, por ejemplo, en los papeles así se le menciona. Entonces también esas diferencias. Y aprovecho también la pregunta, para esta casa de recogidas, hubo un momento, o había en la ciudad, otra casa de corrección que se llamaba la Tesqui. La Tesqui en náhuatl quiere decir la que muele sobre piedra, pero era una casa distinta a esta, que por el mismo vocablo, quiero yo suponer, o estoy en eso, que estaba tal vez en Mexicalcingo. Y esa casa de Tesqui, hubo un momento que ya en 1807, por disposición del rey, se une la casa de Tesqui con esta casa de recogidas. Pero esa casa de Tesqui era principalmente para enviar a las mujeres de indias a cumplir castigo, que también molían maíz. Entonces a veces también llega a haber confusión, ¿no?, de cuál era cuál, o dónde estuvo, o si era la misma, ¿no? La casa de la Tesqui, que está probablemente en Mexicalcingo, se une a esta, ya se vuelven una sola institución y se unen pues ahí en la ayuda de parroquia. Pero es interesante cómo hasta el nombre que reciben las instituciones nos dan cuenta de a qué se dedicaban, hacia qué público iba dirigida, ¿no? Esa casa Tesqui, la que muele maíz, pues ahí va todo el mensaje, ¿no?, de que esas mujeres castigadas estaban muriendo el maíz para los pesos. Pero muchas gracias por el dato, ojalá se pueda rescatar algo de esa historia o de esa propiedad. Gracias. Felicidades, doctora. Por ejemplo, me llamó la atención esa especie de fichas donde vienen sus fotos, ¿verdad?, y sus datos. ¿En dónde están? Quisiera saber. Y la otra, si no entendí mal, cuando estaban haciendo o tomando los alimentos, ¿les leían? Obviamente cosas de la religión. Sí. Mi pregunta concreta es, ¿recibirían algún otro tipo de instrucción? Uno. Y la otra, si habrá quedado algún testimonio aparte. Bueno, ese es un testimonio de Manuela, ¿verdad?, y de Petra, pero de ellas mismas, así como un testimonio propio o algo muy particular. Muchas gracias y felicidades por su trabajo. Una de las felicitaciones por la investigación. Mi pregunta es ¿qué tipo de estructura social se vivía dentro de las casas? Pensando un poco con esta paridad, digamos, un poco con la organización de los conventos, que también las mujeres de clase alta tenían cierta forma de vida al interior, las esclavas, no sé, las de otro tipo de clase social, también había una estructura ya dentro. ¿Aquí en estas casas también había estas diferenciaciones sociales? Gracias. Se enviaban mujeres indias, mestizas, sí se enviaba españolas, menos, porque las españolas cuando cometían una infracción se les enviaba a los colegios o a los conventos. Entonces a lo mejor españolas empobrecidas, tal vez sí a la casa de recogidas. Y sí había esas distinciones, así como había al exterior esta cuestión estamental y clasista o racial, pues se replicaba al interior. Incluso el por qué, eso nos ayuda a comprender por qué había esa casa Tesqui para las mujeres indias y que después se unió para acá, ¿no? Pero cuando llegan españoles ennoblecidas, por ejemplo, se les perdonaba el trabajo de la molienda. Entonces sí se replicaban esas diferencias que había al exterior, pues se replicaban al interior. Y en cuanto a las lecturas, o qué era lo que hacían, lecturas piadosas, moralizantes, era lo principal. ¿Qué instrucción recibían? Prácticamente en torno a la religión. Que leer el catecismo, leer cuestiones de la Biblia propiamente,
e incluso las imágenes que había dentro, porque estaba la Vía Matrix, que es la secuencia, así como existe el Vía Crucis, que da cuenta del martirio de Jesús, existe la Vía Matrix, que da cuenta de los sufrimientos que padeció la Virgen al ver a su hijo en la cruz. ¿Por qué estaba ahí? Porque era una forma también de educar a las mujeres sobre cómo ser abnegadas, cómo ser buenas madres, cómo seguir el ejemplo de la Virgen María. Era una forma también que se les instruía, pero no recibían educación, por ejemplo, letrada, o que se pensara en que las iban a alfabetizar o que las iban a enseñar a leer. Si las que aprendían a leer, o las que ya llegaban a la casa recogidas y tenían algunas nociones de lectura, pues eran las que hacían estas labores de leer mientras comían, o de enseñar a las demás compañeras, a las demás recogidas sobre la doctrina. Había unas cuantas que también sabían contar y, por ejemplo, cuando llegaban este tipo de mujeres a la casa, llegaban a apoyar también a veces algunas de las labores de la rectora, ¿no? Entonces, digo, de por sí en aquella época era muy excepcional las mujeres que sabían leer o que sabían escribir, pues las pocas que llegaban, se llegaban a utilizar o a emplearlas como apoyos de la rectora. ¿Qué hacía la rectora? La rectora tenía que llevar libros de cuentas, ¿no? Lo que se gastaba en la institución, cuánto se compraba de carne, cuánto se compraba de verduras, todos estos registros también de cuántas recogidas había cada día, porque esto también implicaba cuántos se tenía que preparar de comida o cuántos se tenía que comprar. Entonces, esas eran muchas de las labores de la rectora. E incluso estar pidiendo constantemente el apoyo al obispo o a veces a la ciudad, porque la ciudad también apoyaba con maíz a la casa de recogidas para su sustento, ¿no? Pero sí había como ese tipo de instrucción principalmente moralizante. Cuando pasan a la penitenciaría, aquí es otro momento interesante, porque en la penitenciaría de Escobedo, en general el modelo penitenciario se formula para lograr que los hombres se corrijan, ¿no? Que haya esta reinserción. Y para que haya esa reinserción o esa reincorporación a la sociedad, pues hay que enseñarles educación, hay que enseñarles trabajo, oficios, e incluso impulsar acciones deportivas para que ese hombre pues pueda integrarse a la dinámica del pacto social. Pero para las mujeres no se pensó ni escolarizarlas, ni generar talleres o oficios para que pudieran tener estas otras habilidades. Eso no se pensó, ¿no? Entonces también es como la manera en que se iba concibiendo las transgresiones femeninas diferentes a las transgresiones masculinas. Y como mujeres al final siempre eran menos, por decirlo de alguna manera, y de 700, 800 o 1000 presos en las penitenciarías, pues daba a entender que el problema era más grande para los hombres, y entonces era más apremiante atender la situación de los hombres que la de las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, en eso los testimonios. Es difícil rastrear los testimonios porque eran mujeres pues del común, ¿no? Y los registros que tenemos eran ya cuando delinquieron, difícilmente memorias de las mujeres. Pero, por ejemplo, cuando estaban en la casa de recogidas también se les asignaban tareas, o ellas buscaban hacer tareas, lavar baños, atender el dispensario, o incluso funcionar como celadoras de las otras recogidas. Incorporarse a esas labores les ayudaba a reducir su sentencia. Meses, ¿no? Si estaban un año limpiando los baños, tenían una dispensa en su sentencia de algunas semanas o algún mes. Y esas notas sí se pueden encontrar luego en los archivos, que por ejemplo Manuela Gómez ya sirvió un año lavando baños, y entonces se le va a dispensar de sus 10 años un mes o 2 meses de su condena. Y esas son otras pequeñas cosas que podemos encontrar en los archivos, pero más información sobre ellas como memorias pues llega a ser muy, muy complicado para ese momento. Gracias. En principio quería pedirte que hablaras un poco más sobre tus fuentes. Ya empezaste, yo creo que es perfecto momento. Y también tenía una pregunta más, digamos, particular sobre una de tus, sobre la gráfica que muestra los cuarteles. ¿Estoy en lo correcto en creer que la casa de recogidas estaba en el cuartel 5? ¿No?
no traigo aquí el mapa. 1, 2 sería en el centro, 3 sería santuario, 4 es Jesús y 5 es más para acá. Sería 5 o 6, ¿no? 7 es Mexicalcingo ya. Sí, el 7 es Mexicalcingo, pero el 1, digamos, el centro del 1 era... El 1 es de San Francisco para el Catedral, más o menos. Sí, y ya el 2 ya es esta parte de Catedral, ¿no? Catedral hacia el santuario. Ajá. El 5 es esta parte incluso del Templo del Refugio. El 5 era por esa No, ese parte. es El Jesús, 5, ¿no? el 4, el 5 y el... Yo creo que el refugio está en el 4, ¿no? Con... El 4 y el 5 compartían frontera, pues, ¿no? Pero era esta parte. Ajá. El 5 llega hasta como... En fin, habría que mirar un mapa. Yo supongo que está en 5 o 6, no en 4, pero la pregunta es sobre la diferencia en números de ingresos por cuarteles y si hay un análisis de por qué algún cuartel arroja más ingresos que otro. O sea, me queda claro por qué, por decir, a lo mejor Sayula tiene pocos, o Zapopan o Mezquitán que son rurales y fuera de la ciudad, pero estos cuarteles que son, digamos, el centro y sus alrededores, ¿tú qué pudiste ver ahí? Sí. Gracias. Quería preguntarte más acerca de las fuentes, que nos explicaras un poco cómo fuiste investigando, qué archivos, qué documentos utilizaste para la elaboración de tu trabajo. Pero, por ejemplo, el 4 y el 5, y eso era lo que quería llamar la atención, porque, por ejemplo, no son San Juan de Dios, ¿no? Todo el de por esta zona de cantinas, de marginación, pero no era San Juan de Dios, era esta parte de Capilla, sí, Capilla de Jesús, como esa parte del refugio, igual, insisto, me escupo por el mapa, pero era esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque eran también orillas de la ciudad. Incluso había calles, los planos de la ciudad, la calle del ¿cómo decía? La Mala Hora, la calle era la Mala Hora, así se llamaba la calle, que creo que ya nos dice mucho, ¿no? Porque esa zona era muy conflictiva. Incluso hay novelas históricas de la ciudad de Guadalajara donde mencionan que había raptos o secuestros de las chicas y se las llevaban a esconder a esa parte, porque había mucho monte, ¿no? Entonces se las llevaban para allá. Y en los tipos de delitos sí son diferentes. En las zonas del centro de la ciudad, en el 1 y el 2, había varias por prostitución. ¿Y por qué? Porque se tenía, a las prostitutas se les tenía marcada las afueras de la ciudad, San Juan de Dios, para trabajar. Y estas venían a ofrecer sus servicios a la zona centro, donde no les estaba permitido, entonces por eso las detenían principalmente. El 1 y el 2, el mayor número de detenciones era por prostitutas. En esta del 5, era por riñas y robos.